A ver, ahí está empezando a grabar, entonces hago una mini introducción y arrancamos. Bienvenida, gente, a otro seminario de matemática aplicada. Esta vez, de vuelta un miércoles, ya tuvimos dos excepciones, pero es por una buena causa. Nos viene a visitar gente de ITEC, que es una empresa bastante importante de investigación y desarrollo del Estado, o sea, o muy cerca del Estado, y nos van a venir a contar un poco qué es lo que hacen. Nos visitan Juan y Gustavo de ITEC y directamente los voy a dejar con ellos. Bueno, muchas gracias Luis. Arranco yo, soy Juan Soria, gerente de investigación y desarrollo en ITEC. Antes de este rol que tengo ahora, fui líder de transferencia tecnológica en ITEC y antes estuve como director de vinculación tecnológica en CONICET, ¿no? El rol que ahora es de una gerencia. Así que bueno, y mi trayectoria general no vengo de una formación de científica doctoral, en realidad de base soy licenciado en ciencia política y después me hice estudios de maestría en desarrollo económico, podríamos decir, en Bolonia, pero siempre trabajé en la gestión de proyectos que articulaban capacidades públicas y privadas en la intersección de la innovación, ¿no? En cómo el mundo científico podía aportar al mundo productivo y viceversa, ¿no? Entonces, antes de CONICET, trabajé en Tierra del Fuego, en Río Negro, en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la UIA, y siempre en este tipo de gestión de esa articulación. Así que bueno, después, Gus, ¿te querés presentar ahora o después directamente? Como quieran, si quieren Dale. me presento. Ahora soy Gustavo Moreno, yo soy físico de formación. Bueno, estudié en Bariloche, en Marcelo, y después el doctorado lo hice en la UBA. Estaba al principio por ahí en temas más abstractos de teoría cuántica de campos, y ya hacia el fin del doctorado quise orientarme un poco más a cosas numéricas. Y hace unos 10 años entré a YPF en un grupo justamente de simulación numérica de reservorios que se estaba haciendo. Y bueno, estuve en ITEC desde que se gestó, o sea, desde antes de que fuera ITEC, digamos. Ya se había empezado a formar un núcleo en lo que antes era una dirección de desarrollo de tecnología. Y bueno, ahí se empezó a gestar ITEC y bueno, resultó ser el lugar natural para el tipo de cosas que hacíamos nosotros, que si bien estábamos en un grupo de ingeniería de reservorio haciendo cosas medio numéricas, empezamos a hacer cosas más de desarrollo, ¿no? No era el lugar tan normal que tiene para un físico. Y bueno, ahí en ITEC empezamos a hacer cosas más de implementar modelos para todo tipo de cosas, ingeniería de reservorio, ingeniería de producción. Y desde hace un tiempito ya venimos trabajando en montar esos modelos, de tipo de modelos numéricos, directamente en los instrumentos de medición. O sea, primero detectamos una falencia bastante grande en instrumentación y demás dentro de YPF, así que eso originó una especie de cruzada interna de los muchachos por adquirir datos y montarle los modelos ahí. Hoy el proyecto que les voy a contar en un ratito es justamente de este tema, y bueno, es una línea en la que venimos trabajando, ahora consolidada como un programa, que es el programa de herramientas inteligentes, y bueno, una nueva iniciativa dentro de ITEC, así que bueno, tratando de darle forma a ese programa donde justamente la lógica que está detrás es tratar de meterle el procesamiento a estas herramientas, a esta instrumentación para llevar ahí soluciones de IPF. Bueno, sigo. Si quieren, como les comentaba, voy a hacer una introducción general a ITEC, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué hemos logrado en esto, y después dejo a Gus para que cuente el caso concreto. Antes de arrancar iba a comentar, bueno, que teníamos algunas colaboraciones con el FAMAF, ¿no? Con los doctores Monti, Acosta y su grupo, y también con doctor Barraco y Leiva en el tema de baterías de ion-litio, así que, bueno, con el grupo de FAMAF en Córdoba ya tenemos una cierta trayectoria. Nuestra vinculación con el sistema científico, para que se den una idea, tenemos más de 1000 convenios en los 5 años que tenemos, y con 40 institutos mantenemos una relación bastante densa. Cuando digo institutos lo hago en genérico, no referencia solo con ICET, sino universidades del sistema nacional principalmente. Pero bueno, siempre hay oportunidades para seguir creciendo, así que gracias Luis por la invitación, nos gusta contar lo que hacemos, estamos muy contentos y orgullosos de lo que hacemos. Cuando digo lo que hacemos es ITEC y todos los socios, ¿no? Esa es parte de nuestra estrategia. A ver si puedo, ahí está.
Bueno, para los que no nos conocen tanto, Luis dijo, somos una empresa en medio del Estado, sí, somos un bicho raro, para decirlo de alguna forma casera, porque en términos internacionales somos un bicho raro. Somos una empresa, no somos un instituto, eso ya nos define un montón de cosas, y les voy a decir por qué me parece importante que seamos una empresa, ¿no? Una empresa, bueno, como somos una sociedad anónima, tenemos un fin de lucro, si bien todas nuestras ganancias se reinvierten en ITEC, ¿no? Ninguno de nuestros socios, ni IPF ni CONICET, sacó nunca un peso de nuestro rendimiento. Está acordado entre los socios que lo que nosotros podemos lograr, más allá del valor importante que genera ITEC, no es la ganancia que genera, sino a través de la disponibilización de soluciones tecnológicas, principalmente IPF, que es quien nos financia. Pero bueno, somos una empresa, y la otro tema muy particular que tenemos es que somos una sociedad anónima que pertenece a IPF en un 51%, es decir, una empresa que, si bien su mayoría accionaria es del Estado, funciona como una empresa privada, cotiza en la bolsa de Nueva York, que eso da un montón de reglas que tiene que cumplir cualquier corporación. No es fácil, a los que les interese este tema o conozcan un poco, no es fácil cotizar en Nueva York para una empresa, tiene que cumplir un montón de regulaciones. Y por el otro lado tenemos de socio al CONICET, ¿no? Que también es muy particular. Hay organismos de ciencia y universidades que participan en el capital de las startups, pero en general lo hace con no votos en la dirección, no se sientan en el directorio, no tienen una capacidad de dirección. El rol de CONICET en ITEC es muy distinto de las startups que nacen de CONICET, ¿no? Y eso nos da una diferencia. Para nosotros las dos cosas, digamos, tener estos dos socios en el capital nos da una potencia importante porque Gustavo lo puede comentar mejor que yo, pero en los proyectos que desarrollamos, nuestro acceso a la operación de IPF es muy directo, ¿no? Porque tenemos el acceso a los campos. Eso, cuando sos una startup, es una de las principales dificultades. Ni hablar en la industria del petróleo y gas, que con las normas que hay es mucho más difícil y costoso. Y del otro lado, tenerlo a CONICET sentado en nuestro directorio nos da un acceso al sistema científico, porque bueno, la mitad somos CONICET, ¿no? ITEC muchas veces pasa que no se identifica tanto, pero ITEC no son solo los investigadores que tienen lugar de trabajo en ITEC, que hoy tenemos más de 20, tenemos más de unos 10 CPA y cofinanciamos unas 30 becas doctorales y postdoctorales, sino que todo es parte de CONICET, ¿no? La mitad de ITEC es CONICET. Entonces, bueno, somos algo particular y me parece importante el formato que tenemos y cómo se gestiona, porque lo que hacemos en ITEC parte de pensar innovaciones pensando de los problemas que tiene la industria, ¿no? A los que les guste estudiar los temas de innovación y desarrollo, siempre está esta discusión, por ahí me meto en algo polémico, pero me gusta para dar elementos a la discusión, de ciencia básica, ciencia aplicada, cómo se generan las innovaciones, son basadas en la curiosidad, basadas en los problemas. Hay de todos los casos. Lo importante, y hay de todos los casos y muy importantes en la historia de la ciencia, la tecnología, de las sociedades. Lo importante es que estén las instituciones adecuadas para impulsar cada tipo de solución, ¿no? Entonces, CONICET es buenísimo como organización para impulsar, sobre todo, principalmente soluciones basadas en la curiosidad y en la indagación de los investigadores, ¿no? Y generó todos esos incentivos que tiene la carrera para eso, que son muy distintos de arrancar por un problema. No quiere decir que el ministerio no pueda orientar y demás, pero estructuralmente la organización está pensada en otro sentido. CONICET, ITEC, al revés, está pensada para empezar a partir de problemas. Bueno, ahora vamos a volver a ese punto, pero para los que no estuvieron, siempre están invitados a venir a visitarnos en ITEC. Tenemos unas instalaciones de las que estamos muy contentos y por suerte las podemos mantener a pesar de los momentos difíciles que vivimos. Hoy somos más o menos 250 personas. De esas 250, 200 somos en la gerencia de I+D, es decir, el equipo técnico que ejecuta los proyectos en colaboración con el sistema científico, y bueno, tenemos más de 1000 equipos. Eso es importante en ITEC, tener esa cantidad y acceso a equipos, porque nos permite, desde un conjunto de disciplinas, abordar las temáticas e ir avanzando en los proyectos de manera veloz, ¿no? Si tuviéramos todo fragmentado, nos costaría mucho más. Es decir, nuestros equipos no están pensados para estar en la prestación de servicio. Ustedes a veces van a ir y pasan por los laboratorios y ven, no sé, cromatografía
tenemos varios equipos y, che, ¿por qué no está todo a full? No está todo a full porque justamente hacemos I+D, no es prestación de servicio, pero bueno, tenemos una diversidad y una cantidad de equipos que nos dan una potencia muy importante, y para los que conocen el sistema científico nacional, es un lugar bastante único por la diversidad de temáticas en las que trabajamos, disciplinas y la cantidad de equipos, y sobre todo otro punto que es fundamental para nosotros es instalaciones piloto, ¿no? Para ir desde un problema, ¿no? Desde el problema a una idea, una serie de ideas, un concepto, validar ese concepto en laboratorio y llevarlo a una realidad, hay que ir escalando hay que ir pasando distintos pasos. Y el piloto es central. Hay muchas tecnologías que no pasan directamente del laboratorio al piloto, al piloto de campo, por la tipología que tienen, y necesitan de ir escalando en instalaciones de plantas piloto para reproducir algunas condiciones sin ir a la condición real. Bueno, ¿cómo trabajamos o cómo lo hacemos? Básicamente, como yo decía, partimos de problemas. Bueno, esos problemas, de alguna manera, nosotros hacemos innovación en la energía, pero innovación en energía es decir, como, todo es energía, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el ojo? Bueno, principalmente nuestro presupuesto de I+D lo financia YPF, nosotros trabajamos para otras empresas, pero lo hemos hecho hasta ahora en la forma de servicios, en la forma de consorcios, que no implica el mismo desafío científico-tecnológico que hacer un proyecto de investigación y desarrollo y llevar una innovación al campo, ¿no? Entonces, para lo que es innovaciones, para lo que es I+D, nosotros nos agrupamos y ponemos el foco a través de programas, ¿no? Entonces, los programas tienen una estrategia, una serie de problemas que vamos a abordar. Esos programas son hoy 5, tuvimos una reestructuración hace poco para mantener nuestro foco. Bueno, Gustavo es el líder del programa de equipos y herramientas inteligentes. Gustavo, como dijo, está desde antes que existiera formalmente ITEC, y él estuvo como tecnólogo un montón de tiempo, hizo una trayectoria, logró transferir distintas tecnologías, algunas de apropiación directa, que se las apropia YPF directamente, y otras, como la que va a contar hoy, que necesitamos de un socio que produce, digamos, el device, el dispositivo. Después tenemos otros 4 programas, que son soluciones de sostenibilidad ambiental y agro. No sé si todos saben, pero YPF tiene un negocio importante del agro, importante a escala nacional. Después, químicos innovadores para el oil and gas, combustibles y energías de transición, donde no solo están los combustibles fósiles, sino nuestra estrategia en hidrógeno y en ion litio, y tecnologías para el conocimiento del subsuelo. Esta reestructuración que tuvimos en los programas tiene que ver con una cierta lógica que comparten estos temas, digamos, los temas que van dentro de los programas en su ciclo de transferencia, ¿no? Una de las cosas que aprendimos los últimos 3 años es que hay algunas temáticas, por ejemplo, un químico innovador en general tiene un camino de escalado y transferencia que es muy similar siempre. Y escalar y transferir tecnologías puede parecer evidente, pero les aseguro que no lo es. Hay muchas variables que uno no controla, muchas incertidumbres, y entonces tratar de hacer ese proceso más fluido es central. Esos son los programas, como les decía, Gustavo es el representante de equipos y herramientas inteligentes, y después tenemos las áreas de I+D, que son las que ejecutan. Y ahí vamos desde biotecnología y ambiente, pasando por ingeniería e integridad, química analítica, física de formaciones, química fina y nanomateriales. Y quería hacer un paréntesis y contarles de un área nueva que tenemos, que se llama tecnologías digitales. Básicamente lo que queremos impulsar ahí, y en particular el seminario nos venía muy bien, porque es justamente un área donde estamos agrupando capacidades de física, matemática, donde trabajamos para desarrollar equipos y herramientas que son inteligentes, ¿no? Y el grupo que fue formando Gustavo, donde hoy hay 3 personas más, tiene esas características, y además tenemos un grupo que venía de otra área, que se llama simulación y modelado, que está trabajando ahí. Entonces, nosotros de acá al futuro cercano, ya estamos buscando gente que se incorpore a este equipo, ¿no? Obviamente, en la situación que estamos, para nosotros es más sencillo incorporar investigadores con ICET o un postdoc, pero bueno, si conocen gente que quiera hacer una experiencia, 2 años en ITEC, sea con un postdoc o con un investigador en ITEC, y probar qué es esto de hacer tecnología, esta es un área que nosotros estamos creando, que tenemos varios desafíos por delante, y en la que hemos visto,
los casos que les va a contar Gustavo y otros que estamos desarrollando hoy, pero que van a muy buen ritmo. Hoy salieron unas camaritas que estamos haciendo el piloto la semana que viene y estamos desarrollando otra tecnología, no les podemos contar mucho todavía eso, pero que vamos a hacer el piloto en marzo más o menos. Es decir, ya tenemos un cierto pipeline de tecnologías en esta área que la verdad que es desafiante, que hemos sido bastante buenos en las soluciones que hemos creado, y bueno, eso es lo nuevo que tenemos. Pero en breve, el área de I+D, digamos, nosotros concentramos todas las capacidades científico-tecnológicas de ITEC en todas las áreas disciplinares de la ciencia, excepto las sociales, si quieren, que tenemos economistas, pero en el área de comercial y demás. Y después, como último tema, tenemos una plataforma de servicios. Acá es importante, porque están Emilia, Rodolfo, todos los chicos. ¿Por qué generamos un programa de tecnología y conocimiento del subsuelo que está asociado a plataforma de servicios? Los servicios que presta ITEC no son servicios estandarizados, apuntamos a un servicio que YPF o la industria no puede conseguir, como les contaba antes, no solo trabajamos para YPF, pero nosotros nos diferenciamos no por el precio de las cosas que hacemos, sino por el tipo de cosas que hacemos y porque las plataformas son una forma de disponibilizar tecnología. Nosotros en las plataformas, por ejemplo, les menciono eCore, en eCore, que es la plataforma donde nosotros hacemos estudios sobre roca, sea coronas y ahora ampliamos a cutting, disponibilizamos tecnologías que creamos en ITEC. Por ejemplo, la secuencia de RMN que trabajamos con el grupo de Rodolfo, Gustavo y los chicos, esa tecnología hoy ya está disponible y tenemos un caso de YPF que vamos a estar implementando esa tecnología y es algo que exclusivamente se consigue en ITEC. Entonces nos da una palanca para diferenciarlo. Transferir esa tecnología, fuimos aprendiendo, es muy difícil, porque cuando uno crea una metodología, por muy novedosa que sea, cuando va a hablar con las empresas de servicios, ¿no? Que hay distintas, Schlumberger, Halliburton, Weatherford, es un mercado global, bastante concentrado, como puede haber otros, ¿no? No hay muchos jugadores chiquitos, son pocas empresas, y uno puede tener una muy buena innovación, le puede interesar, con Gustavo hemos tenido también alguna de estas experiencias, pero al nivel de esas empresas, tomar una tecnología no implica un montón de decisiones, que no hace la tecnología así o que el mercado no sea interesante. Entonces, para nosotros, tener plataformas de servicio, en particular en conocimiento del subsuelo, que es un área crítica para YPF, nos facilita disponibilizar tecnología que rápidamente podemos implementar en los casos de YPF, ¿no? Y bueno, al día de hoy hay algunos números que van variando todo el tiempo, pero tómenlo como una imagen general. Tenemos unos 40 proyectos actualmente vigentes, activos en nuestro portafolio. Nosotros tenemos una estrategia de portafolio donde hay apuestas de más corto plazo, otras de mediano, otras un poquito más, y distinto nivel de riesgo y valor, ¿no? Ese trabajo de a qué apostamos y cuánto nivel de riesgo asumimos, en gran medida es de los líderes del programa, que dicen qué proyecto va y qué no, en una evaluación que ellos hacen de cuánto valor puede traer esto y cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Una cosa fundamental es nuestra estrategia de PI, porque lo que nosotros creamos básicamente, las soluciones que implican muchas veces conocimiento nuevo, tenemos que tener una forma de valorizarlo. Y un mecanismo importante en el mundo es la estrategia de propiedad intelectual, ¿no? Patentes, marcas, diseños industriales. Nosotros hoy tenemos ya un portafolio interesante en pocos años, y no solo en Argentina, sino en el exterior, porque las tecnologías que desarrollamos son globales. La patente no es un objetivo en sí mismo, el objetivo es el valor. La patente es un medio para que quien desarrolló ese valor se lo apropie. En este caso, ITEC con sus socios, ¿no? Y finalmente tenemos unas 15 tecnologías ya en el mercado. Ahí se ve una foto del IDIN que les va a contar Gustavo. Literra, Paxoja, que fue un desarrollo en el área agro, que fue una innovación a escala global, el primer biofungicida, biofertilizante del mundo para soja, y ya está, esta es la segunda campaña, seguramente en los campos de Córdoba haya este bioprotector biológico, perdón la redundancia, que desarrollamos en ITEC, y está creciendo, hay algunos planes para internacionalizarlo y demás, y bueno, después un conjunto de herramientas, como les decía, y otras soluciones, como decía, la secuencia de RMN, que hoy la estamos disponibilizando a través de las plataformas de servicio. Así que bueno, si después tienen alguna pregunta o dudas, fue un poco rápido, pero bueno, quería darle más tiempo al caso que Gustavo les puede contar en detalle. Gracias. Bueno, bárbaro. Sí, si querés les presento
Me dicen si lo están viendo ok y arrancamos. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ok. Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, como les comentaba Juan, este es uno de los proyectos, o sea, elegimos un poco contarles este en particular porque es uno de los proyectos donde se ve, digamos, el principio y el fin, si bien todavía no está desplegado en YPF, para que vean más o menos cuál es el, digamos, de principio a fin, cuál es el track que sigue una idea cuando uno la trata de encaminar desde ITEC. Y un poco como dice el título, esto en realidad arrancó como tratando de buscar una alternativa para bombeo mecánico, que es ahora como les voy a contar, el mecanismo de, digamos, de extracción artificial más común. Trató de buscar simplemente una alternativa que esté mejor adaptada a la operación de YPF, pero en ese desarrollo de tratar de encontrarle la vuelta a cómo hacer esto más barato, terminamos encontrando una manera nueva de hacer las cosas, que justamente es la que les voy a contar, que es la que un poco rompe el esquema de lo que se venía haciendo, porque esencialmente permite confinar toda la instrumentación a un solo dispositivo, que abre muchas más posibilidades, como les vamos a mostrar. Bueno, un poco para que se den una idea de cuál es este problema, es un problema de instrumentación en una cigüeña. Seguramente todos, por más que no sepan petróleo, saben lo que es una cigüeña, habrán ido alguna vez por la ruta en el sur y vieron estos aparatos de bombeo, ¿no? Estos aparatos de bombeo esencialmente lo que tienen es en superficie un sistema que hace fuerza sobre una sarta de varillas. Esa sarta de varillas está metida dentro del pozo y acciona mecánicamente una bomba que esté en el fondo. Típicamente, para que se dé idea de las cosas que uno tiene dando vuelta acá, es una varilla de 1 pulgada de diámetro, o sea, 2,5 centímetros de diámetro, de fierro, ¿no? Y 2 kilómetros de largo. Entonces es un fierro alargado que se comporta prácticamente como un elástico que está accionando esa bomba en fondo. ¿Qué pasa? Estos sistemas se vienen usando desde hace 100 años para acá. Entonces hay una variedad gigante en YPF de cigüeñas dando vuelta y muchas no están instrumentadas. Instrumentadas en el sentido de que no hay ningún tipo de información de lo que le está pasando a ese sistema de bombeo. Piensen que un pozo de estos promedio en YPF está alrededor o sea, el costo es de alrededor de $1 millón. Entonces uno tiene un sistema ahí en producción en el cual puso $1 millón y lo tiene sin saber lo que le está pasando. Entonces, justamente ese problema que ahora como les voy a contar era bastante generalizado en YPF, el que tratamos de atacar. Para que tengan más o menos de vuelta la idea, el número del panorama, digamos, que motivó este proyecto cuando nosotros lo empezamos hace un par de años, típicamente, redondeando, ¿no? Estos los números, el 50% de la producción de YPF y más o menos la de Argentina, poder representativo, YPF tiene más de la mitad del mercado, el 50% de la producción pasa por este tipo de sistemas de bombeo. En YPF solamente hay del orden de unos 7.000 pozos. Y en ese momento que empezamos a trabajar, solamente el 30%, como les decía, estaba monitoreado. En el resto de los pozos, uno no sabía lo que le estaba pasando. Y en particular, ¿qué es esto de saber lo que le está pasando? Bueno, hay sistemas, como les decía antes, o métodos para instrumentar este tipo de pozos. Los métodos generalmente lo que tratan de hacer es medir ciertas variables en superficie, acá les digo cuáles son, para poder inferir lo que le pasa a la bomba en el fondo. De vuelta, acá lo que importa es la bomba en el fondo, ¿no? O sea, uno esa bomba la puede estar llenando o no, dependiendo de cuánto produzca el reservorio. Entonces, ¿qué pasa? Si uno bombea demasiado rápido, la bomba no se llena y eso tiene aparejado problemas para la instalación de subsuelo porque se castigan mucho las varillas y demás. Por otro lado, si uno tiene la bomba llena, capaz que le podría dar más rosca todavía y acelerar la producción del pozo. Ese tipo de preguntas y respuestas se hacen justamente monitoreando al pozo, ¿no? Y viéndolo como si fuera en tiempo real y pudiendo tomar decisiones operativas para poder optimizar la producción. Cada una de esas pequeñas decisiones son un montón de miles de dólares. Así que en general se instrumentan, pero bueno, como les decía, YPF tenía muchos pozos viejos, un porcentaje relativamente grande de producción baja, en los cuales no había ningún tipo de sistema de telesupervisión. Entonces, ahí empezamos a indagar nosotros, porque estábamos, como les comentaba, nuestro background era más de modelado de este tipo de cosas. Después, si quieren, les puedo dar un poco más de detalle de eso.
y charlando un poco con la gente de ingeniería de producción que nos íbamos encontrando por el desarrollo de otros modelitos, nos dimos cuenta que este era un problema recurrente que aparecía en todos lados y decíamos, no puede ser que tengamos 5.000 pozos sin instrumentar y no tenemos ningún dato. ¿Por qué? Y claro, digamos, la instrumentación era relativamente cara. Dijimos, ¿por qué no podemos tratar de hacer de que sea más sencillo esto? ¿Y por qué digo más sencillo? Porque en general lo que uno necesita para poder entender lo que le está pasando a la bomba en fondo es medir esencialmente 2 parámetros en la superficie. Les voy a comentar bien por qué, pero uno lo que necesita tener es la fuerza que está haciendo esa sarta de varillas, o sea, la fuerza que le estoy teniendo que dar a la cabeza de mula, y además la posición. Con esas 2 cosas, como les voy a contar ahora, uno puede tratar de propagar esas mediciones para tener el valor, digamos, de la fuerza que estoy haciendo en el fondo y de ahí inferir si se está llenando o no la bomba, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? La instrumentación típica, hoy, por lo menos en 2015, cuando empezó esto, requería, por ejemplo, que la celda de carga esté cableada. O sea, uno tiene un cable en un dispositivo que se mueve como unos 4 metros y el cable está flameando ahí todo el año, todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, se cortan los cables o viene una cuadrilla para intervenir, se lleva puesto el cable y, digamos, es bastante inconveniente eso. Además, todos esos datos que miden los sensores hay que llevarlos, como muestra ahí con una flechita, hasta un tablero. En ese tablero es donde se procesa la información de los sensores y se la envía al sistema SCADA, que sería como si fuera el sistema donde se concentran los datos de la compañía, una especie de sistema cerrado. Después uno puede acceder con algún entorno web, pero eso es como un sistema cerrado, tiene conectores aparte. Entonces, digamos, hay que llevar los datos de manera cableada hasta ese tablero, se procesan los datos y ahí hay una radio que transmite los datos. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué no podemos hacer esto de una manera más eficiente para que sea más sencillo? Porque, tipo, nosotros por lo menos veníamos del palo de física, medir fuerza, y muy, muy complicado no es. La posición de un objeto la tenemos que poder medir. ¿Y cuál era el gran problema también? Era que había cables por todos lados. Entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer es que esto sea inalámbrico. Empezamos con algunas pruebas de concepto de algunos sistemitas inalámbricos y nos dimos cuenta que en realidad la clave acá era tratar de que toda la parafernalia de cosas que están dando vuelta ahí de instrumentación se concentren en un solo instrumento, en un solo dispositivo. Y eso fue lo que terminamos haciendo. Así que ese fue básicamente el concepto que empujó la solución, ¿no? Tratemos de concentrar todo esto en un solo aparato que pueda hacer todo junto. ¿Por qué? Porque si logramos hacer eso, el costo de instrumentación se va a reducir a la mínima expresión. O sea, no voy a tener cables, no voy a tener que llevar una cuadrilla para que instale esos cables, que es una contribución, uno después cuando analiza los costos tiene una contribución gigante. Me permitiría, si fuera inalámbrico, conectarme muy lejos. Entonces, de esa manera uno mata todos los pájaros de un tiro. Y bueno, justamente para resolver eso tuvimos que, digamos, básicamente segmentar el proyecto en 3 bloques, 3 grandes bloques, ¿no? A su vez cada uno de esos tuvo diferentes sprints, pero tuvimos que resolver 3 grandes bloques de cosas. Por un lado, cómo hacer efectivamente para medir, o sea, todo bien, había que hacer, sabíamos que había que hacer, pero había que poder hacerlo con la misma robustez y la misma precisión que lo hacía un estándar industrial que venía hace décadas funcionando. Eso era el primer punto. Segundo punto es cómo hacemos para montar todo el procesamiento ahí. Como les decía, los modelitos los teníamos, pero bueno, había que montarlo en un microcontrolador, que probablemente ustedes sepan, o no sé si todos, por ahí algunos, un microcontrolador tiene capacidades muy limitadas, del orden de 10.000 veces más chica que una PC, digamos. O sea, los modelitos que estábamos acostumbrados nosotros a correr en C, no lo pueden montar de una, tenés que pensar un poquito ahí. Y por otro lado, el tema de las comunicaciones, en lo cual éramos un poco más verdes, ahora creo que tenemos bastante más recorrido ahí, de cómo hacemos para armar un sistema que nos permita enlazar estas cosas hasta algún colector que ya esté puesto ahí en el yacimiento y de esa manera economizar todas estas radios que andan dando vuelta por todos lados para reportar los datos de este sistema. Así que les cuento un poco en detalle cómo es cada uno de esos bloques y después cómo hicimos para que eso después se termine materializando en un sistema industrial, digamos. Como les decía, acá lo que necesitábamos hacer era medir fuerza y posición. ¿Por qué? Porque eso después es lo que permite inferir lo que está pasando en el fondo. Entonces,
Para medir la fuerza, uno lo que usa es una celda de carga. Yo acá estoy mostrando esa señal de la celda de carga, que sería la que mide la fuerza que está haciendo el vástago, en rojo. Y para eso se puede usar electrónica muy, muy sencilla. De hecho, es prácticamente, la electrónica que uno usa es prácticamente la misma que la de las balanzas domiciliarias. Lo único que cambia es el transductor de fuerza, que en lugar de poder pesar una persona de 100 kilos, es para un rango de 25 toneladas. Pero nada más que eso, conceptualmente no cambia. Y bueno, eso pudimos hacer una ingeniería bastante rápida y encontrar la manera de hacerlo con la misma resolución que en el caso de un estándar industrial. El tema fue un poco más complicado con la parte de la traducción de posición. En general lo que usaban los sistemas comerciales es un inclinómetro, que permite inferir la posición del vástago, que es una cosa que va solidaria con la cabeza de mula, con la inclinación, ¿no? Uno resuelve la cinemática y de ahí saca la posición del vástago. Pero eso era medio, digamos, molesto de tener acá porque eso está separado del vástago. O sea, medir la inclinación está separado y tendría que sincronizar relojes. Hicimos algunos intentos y no nos gustó mucho. Entonces dijimos, ¿de qué manera uno puede dejar embebida en la misma electrónica un transductor de posición? Y obviamente lo que uno primero va a pensar es, le pongo un acelerómetro, porque ya lo vieron, ¿no? En los celulares que todos tenemos, tienen varios acelerómetros de hecho. Con un acelerómetro uno, si puede integrar 2 veces, calcula la posición y listo. El tema es que la señal que uno mide del acelerómetro, como se está viendo acá en negro en el plot, piensen que estas señales son proporcionales a, no están acá normalizadas. Pero estas son básicamente las señales de esos sensores en función del tiempo. Fíjense que la señal del acelerómetro es totalmente ruidosa. Y es ruidosa no por ruido electrónico, sino porque el vástago vibra. Y vibra a muy alta frecuencia, y por ejemplo, ven ahí que tienen como una especie de ripple que parece cuando hacen el gráfico de lo que mide un micrófono, ¿no? Esos picos que uno tiene son las idas y vueltas de las ondas que van viajando desde arriba en el pozo hasta abajo, que tiene un delay de algunos cientos de milisegundos en subir y bajar. El problema que teníamos ahí cuando empezamos con todo esto es, para procesar los datos, ¿cómo hacer? Porque no podíamos retener todos los datos que hacían falta para hacer las cuentas que hacen falta, como ahora les voy a mostrar. No podíamos retener todos esos datos porque no alcanzaba la memoria del micro. Así que todo el truco, digamos, que estuvo detrás de esto fue encontrar un algoritmo que lo que nos permitió hacer es, básicamente, calcular on the fly, a medida que iban llegando los datos, la transformada de Fourier de la señal que íbamos a querer ver. Entonces nos quedábamos con una serie de Fourier que estábamos truncando hasta una cierta cantidad de coeficientes, y lo que hacíamos era ir integrando esos coeficientes en paralelo, entre dato y dato, cada vez que, digamos, entre una medición y la próxima, integrábamos hasta una cierta cantidad de coeficientes de Fourier, metiéndole ese dato y metiéndolo en la suma, digamos. Y cuando terminaba entonces un ciclo de bombeo, no teníamos los datos ya de cuál era la aceleración, pero ya teníamos los coeficientes de Fourier, y ahí podíamos invertir. Ese fue el truco que estuvo un poco detrás de esto, de que justamente fue el que nos permitió desbloquear la parte de la medición. Fue el truco más importante, digamos. Que ya lo ven, que no es demasiado sofisticado, pero como nos cambió mucho el juego. Así que bueno, una vez que teníamos eso, listo, estábamos bien. Podíamos medir en superficie la fuerza y la posición, que son la materia prima para poder calcular lo que le pasa a la bomba en el fondo. Y para calcular lo que le pasa a la bomba en el fondo, justamente uno tiene que resolver lo que se llama, digamos, la ecuación de Higgs, que es una ecuación de ondas con disipación. ¿De dónde sale esto? Es muy sencillo de derivarlo desde el punto de vista físico, si quieren conceptualmente. Como les decía, eso es un fierro que mide 2 kilómetros de largo. Por más que tenga 1 pulgada, y uno lo agarra y uno dice, esto es una barra sólida, cuando uno tiene 2 kilómetros de largo, la relación de aspecto es extremadamente grande, y eso se comporta como un elástico. Y justamente, entonces uno va a tener una ecuación de onda para los desplazamientos, digamos, para la propagación de esos esfuerzos elásticos a lo largo de la sarta, y tiene disipación porque simplemente hay disipación por el acoplamiento entre la sarta y el fluido que está alrededor de eso. Así que se va disipando energía ahí. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede resolver esta ecuación de ondas con disipación con unas condiciones de contorno medio raras, acá les comento, para poder inferir lo que le está pasando a la bomba en el fondo.
En el sentido de ver en un diagrama esto como básicamente como un grafiquito paramétrico de fuerza, posición y con el tiempo como parámetro, uno mira en el fondo y ve cuál es la fuerza y la posición a medida que mueve el tiempo como parámetro. Uno puede decir, bueno, este dibujo es medio raro, pero un ingeniero de producción directamente ve el dibujo y sabe lo que le está pasando a la bomba. En este caso es claramente lo que le llaman un golpe fluido, que bueno, uno puede ir haciendo de vuelta, es muy sencillo, son ejercicios de ingeniería de producción, uno puede ir viendo por qué pasa esto, y es porque esencialmente no se abre una de las válvulas cuando empieza a bajar, sino que se abre después cuando le pega al nivel de fluido. Y ahí uno ve justamente esa descarga brusca de fuerza. Como les decía por ahí, no es tan estándar la manera en la que uno resuelve esta ecuación, porque no es un problema que por ahí está de todo bien planteado. No es a condiciones iniciales con condiciones de borde, digamos, arriba y abajo, sino que uno solamente le da información arriba, asume que la solución es periódica y de ahí puede propagar para abajo. Que eso más o menos está bien, digamos, para el caso de pozos verticales, para el caso de pozos desviados, después si quieren, les interesa, les podemos mandar una referencia, uno ya no puede hacer eso. Pero bueno, en este caso sí, y de vuelta, ahí optimizamos un poquito el método de cálculo, que tampoco de vuelta no es tan sofisticado, para justamente meter eso dentro del mismo micro que administraba todo el resto del sistema. O sea, usamos un mismo microcontrolador que es de $8 para hacer todas esas mediciones que les mostraba antes en superficie, poder correr después estos modelitos e inferir lo que le pasa a la bomba en el fondo. De hecho, después seguimos trabajando en alguna de este tipo de cosas y estuvimos armando, por ejemplo, unos sistemitas de clasificación automática, donde, por ejemplo, le montamos, o sea, entrenamos una red en PC y eso se lo montamos, ya la red ya armada, ¿no? Ya lista para inferir, y, por ejemplo, lo acoplamos con el resultado de lo que sale de la carta de fondo y uno puede inferir si tiene un problema o no, tipo una falla operativa o funcionamiento normal. Entonces eso está bueno porque en el mismo dispositivo te podés calcular todo lo que tenías de antes e incluso más cosas, ¿no? Podés inferir si tenés que mirarlo o no, poner un flag ahí. Y bueno, como les comentaba, una cosa que nos agarró medio verde en ese momento, después ya ahora le dimos alguna vuelta de tuerca a esto, fue armar una especie de enlace, y lo que hicimos es básicamente usar un tipo de solución industrial que de vuelta hoy en día la electrónica es muy en bloques, lista para integrar, digamos. Usamos una solución que es como esta que les digo, es una radio industrial que está preparada, ya pensada para embeberla en la aplicación que uno necesita. Lo que hicimos fue armar una especie de arquitectura que nos permitía, en un colector de datos, o sea, en una radio preexistente que estuviera en el yacimiento, poder dejar la información de hasta 10 dinamómetros. O sea, todos los sistemitas estos le van tirando datos ahí, y uno puede cubrir un parche bastante grande, ¿no? De 1,5 kilómetros más o menos. Entonces, de esa forma uno optimiza mucho el recurso muy escaso que había en campo, que era justamente de poca cantidad de bocas de red accesibles para los pozos. Y bueno, como les comentaba, esto eran las ideas, ¿no? Y empezamos con algunas pruebas de concepto. Esta fue la primera prueba donde, digamos, pusimos todo esto que les decía, todos estos bloques. Primero, obviamente, hubo pruebas de laboratorio antes de llegar a esto. Hicimos algunas pruebas, y cuando ya estábamos convencidos de que esto iba a funcionar, hicimos una prueba en el campo para ver qué es lo que pasaba. Y esa prueba la repetimos en varios pozos, y anduvo perfecto. En cada lugar que lo probábamos, perfecto, las mediciones, todas las ideas anduvieron bien. Obviamente, como les decía, hubo varias iteraciones en laboratorio para llegar ahí, pero eso anduvo bien, y justamente motivó a ese punto, como ya veíamos que la solución venía siendo bastante, digamos, diferente, y abría esta posibilidad de confinar toda la instrumentación y cálculo a un solo dispositivo. Ahí mismo presentamos una patente en Argentina, y después se presentó en Estados Unidos. Esa patente fue otorgada ahora en Estados Unidos este año. Ven que los plazos, como les decía Juan, ¿no? Esto no es algo corto, digamos. Uno por ahí tiene una idea, y la idea dura, digamos, uno podría llegar a ejecutar alguna idea en 2 meses, pero después, hasta que eso se transforma en un producto, pasan un montón de cosas en el medio. Era un poco lo que discutíamos hoy con Juan a la tarde por otros proyectos, pero
hay mucho camino desde que uno tiene una idea hasta que uno la puede terminar de implementar. Acá justamente la parte, digamos, lo importante de ese bloque era básicamente proteger esa propiedad intelectual porque veíamos que había algo distintivo, ¿no? Y de hecho justamente se confirmó con esto de que la patente quedó otorgada. Así que ahí en realidad esa prueba de concepto, como les digo, es el puntapié inicial. De hecho, ese sistemita que estaba ahí se lo regalamos al ingeniero de producción que nos acompañaba siempre en las pruebas. Algunos años después, cuando lo encontramos ahí, lo seguía usando, que fue un orgullo bastante grande para el equipo, porque se seguía midiendo igual que cuando lo armamos. Pero de vuelta, esto es una idea, no es un producto industrial. Entonces ahí empezó una fase justamente, cuando nos dimos cuenta que esto venía bien, una fase de iteraciones continuas entre el campo, o sea, entre las pruebas de campo y el desarrollo de laboratorio para transformar esto en un sistema robusto e industrial. Y justamente ahí creo que es lo importante, que una de las cosas importantes que mencionaba Juan, que creo que como ITEC tenemos esa ventaja, esa gracia que hace divertida la cosa esta, que podemos ir al campo un montón. Entonces tenemos una idea y podemos iterar con compañeros que están en el campo, con el problema ahí, y tratar de ir probando las diferentes cosas que se nos ocurren para ir acercándonos a la solución. Entonces, de vuelta, esto era la prueba de concepto, empezamos a pasar en limpio. ¿Qué pasamos en limpio? La electrónica por un lado, o sea, primero, como les decía, usamos un montón de módulos, los empezamos a transformar en una placa propia. Además de eso, transformar esa especie de Frankenstein que había en un sistema que se pueda poner en una zona explosiva, por ejemplo, para lo cual tiene que haber requisitos de ingeniería para eso, tipo antiexplosividad y demás, que hay que tenerlos en cuenta en el momento que uno arma, o que uno proyecta, digamos, el armado de este sistemita. Así que esto pasó, digamos, otra vez a la fase de diseño para pasar en limpio ese concepto que teníamos. Y de vuelta, una vez que lo teníamos, pum, lo mandamos a fabricar, y ahí en ese proceso de fabricación, también creo que hay otro rol de ITEC que es destacable, por lo menos para mí, que es que, por ahí no en la escala de INVAP, pero pasa similar con lo que pasa con INVAP, que es que tenemos bastante interacción con pymes. Entonces podemos involucrar a otras empresas que por ahí no tienen la espalda para poderse hacer I+D, en desarrollo de este tipo de cosas. En particular, acá estuvimos laburando con algunas pymes de electrónica para estas fases, que les pasábamos el desarrollo nuestro, y por ejemplo, rerutearon componentes para poder optimizar el tamaño de placa y demás. Entonces, con eso, de vuelta, con eso ya pasado en limpio, volvimos al campo, donde acá sí hicimos la prueba como esperábamos, ¿no? Tener algún colector de datos y dinamómetro. La primera de estas pruebas, tipo de prototipo semi-industrial, fueron, por ejemplo, con una configuración tipo esta, ¿no? Poníamos, creo que fueron 3 dinamómetros, estábamos relativamente cerca, pero ya había distancias que eran considerables para la aplicación, y bueno, se probó, como les decía, en Manantiales Ver, en Chubut, que fue uno de los yacimientos donde más trabajamos. Y ahí justamente empezamos a confirmar qué es lo que pasaría, ya no si llevamos la prueba de concepto, si llevamos un producto que haga lo que decíamos que tenía que hacer. En particular, llevamos el producto o esta especie de sistemita semi-industrial, y confirmamos, por ejemplo, que para instalarlo solamente teníamos que parar el pozo 10 minutos, y solamente tardábamos 30 minutos en instalar. Cuando en la operación, si uno tiene que instalar un sistema cableado, por ahí tiene que tener el pozo parado 2 semanas. Una diferencia abismal en tiempo de paro, que implica, como les comentaba, plata para la empresa, pero además en simplicidad del sistema como queda instalado. Así que ahí ya empezamos a ensayar estos sistemitas semi-industriales, ¿no? Que ya se parecían a un producto en serie. Todavía armados medio por nosotros mismos, con nuestras manos, digamos, los tornillos, salvo cosas que, como les decía, tercerizábamos, ¿no? Las PCB las mandábamos a China a través de una empresa y demás. Pero de vuelta, estos equipitos los armábamos nosotros mismos en el laboratorio en ITEC, porque eran bajas cantidades y todavía queríamos terminar de ir quemando esas etapas para decir, esto está listo para dárselo a una empresa y que lo fabrique. En esa prueba de campo justamente también confirmamos que
básicamente uno medía lo mismo que un sistema de estos industriales, que les decía que ya estaban muy establecidos, y, digamos, a una fracción del costo, digamos, o sea, ya confirmábamos todos los aspectos importantes que tenía esto como producto. Así que ahí, o un poquito más o menos para esa etapa, empezó una fase de transferencia, como les comentaba Juan. En ITEC nosotros podemos hacer el I+D, pero no tenemos digamos, una línea de producción donde salgan los instrumentos, eso lo hace otro. Y como les decía, justamente acá también está la articulación con pymes y proveedores de YPF. Esta empresa, Exemis, fue elegida entre una docena de empresas. Ahí Juan justamente nos ayudó también en ese momento, en el rol que tenía, a analizar muchas de las empresas que teníamos como posibles candidatos para tomar esta tecnología. Y bueno, esta empresa, por ejemplo, es una empresa de telecomunicaciones, fundamentalmente, que labura fundamentalmente en petróleo, pero de vuelta, no tenía la espalda para hacer esto. No, primero no tenía la gente, no tenía un equipo de desarrollo que pudiera armar los modelitos, esas cosas, tampoco tenía un yacimiento para probarlo, o sea, no, era algo inaccesible. Y sin embargo, con esto justamente pudimos articularlo, y ahora ellos tienen el proyecto y lo llevan como algo de ellos, digamos. De hecho, la idea de la transferencia es darles un paquete de un sistema que ya está andando, pero que no está listo para fabricar en serie. De vuelta, porque nosotros no tenemos una línea, no tenemos los procesos optimizados y trazados, digamos, como para poder decir, así como esto se fabrican 1000. Entonces, justamente Exemis lo que sí tiene es esa cancha, digamos. Así que ellos justamente tomaron el proyecto y estamos ahí terminando de los últimos detalles para que esto esté ya de estantería. Y justo antes también de salir, salió también una empresa que se llama Flexar, que fabrica las celdas de carga, que pensábamos que la íbamos a tener que comprar en China, y la van a poder finalmente comprar en Rosario. Así que quedó todo hecho bastante made in Argentina. Bueno, con Exemis, de vuelta, hicimos un piloto ya con una tanda de equipos que se ven como si fuera un producto, ¿no? Entonces, un poco esto repite la historia de antes, pero ya con un producto del tercero. De hecho, lo llevamos al campo a ellos como para darles el proyecto, ¿no? Los acompañamos y todo, pero ya se empezó a ver cómo se implementaría cuando YPF le compra el producto a Exemis. Bueno, ahí hicimos un piloto un poquito más grande, ya con 10 equipos, todos enlazados como pasaría en la vida real. Y paralelamente, que eso también llevó bastante laburo, y eso a veces, ¿no? Es como que a veces nos saca por ahí del foco principal del I+D, pero que es un laburo que sí hay que hacer. Hubo toda una coordinación, por ejemplo, con el equipo de yacimiento digital, que permite llevar ese dato que generan los sistemas a lo que ve en la pantalla un ingeniero de producción. Así que con ello, bueno, estuvimos viendo toda la parte justamente de visualización de los datos y demás. Entonces, en ese piloto fue importante porque básicamente vimos, ya estoy redondeando acá, digamos, básicamente vimos de punta a punta cómo se vería desde el producto hasta lo que le llega a la pantalla a los ingenieros de producción. Un poco redondeando, digamos, la idea de esta solución, el impacto que podría tener, si bien todavía hay contratos ahí a negociar, la expectativa es que uno pueda llevar a la cuarta parte el costo de instrumentación. Como les decía, esto empezó por ahí con un objetivo un poco más modesto de sacar los cables de un sistema estándar, y terminó con un método nuevo, digamos, para hacer las cosas, reduciendo mucho el tiempo de intervención. Y bueno, uno de los argumentos que de hecho sigue vigente hoy en día es que esto habilita la posibilidad de instrumentar una gran cantidad de pozos en YPF que están sin supervisión hoy. Bueno, la diferencia o lo distintivo es que un poco era lo que les comentaba, es que el dispositivo como es una cosa autónoma, uno va y lo pone ahí, es a pilas, no tiene nada afuera, digamos, permite pensar en usar métodos que uno no tenía en los otros. En particular, nada, uno lo puede pensar como que ya es un dispositivo bien fácil de embeber en una estructura tipo de Internet de las Cosas y demás. De hecho, por ejemplo, en el piloto, una de las cosas que pasó fue que uno de los equipos no se pudo instalar en el momento cuando estábamos instalando los 10 equipos.
porque habían intervenido un pozo, y quedó la caja ya así prendida, tirada en la caja de una camioneta, 3 semanas prendido el instrumento. Cada vez que pasaba cerca del colector se enlazaba y le tiraba datos. Y después lo terminaron poniendo y se reconectó, o sea que el piloto estuvo bueno en ese sentido. Y siempre nos pasan ese tipo de cosas en los pilotos, terminamos descubriendo más cosas que las que por ahí esperamos. Así que bueno, hoy ya esta tecnología está bastante madura, como les comentábamos. De hecho, ahí, bueno, ese 30 más pozos ya debe haber quedado medio viejo. Probablemente tenemos en 35 o 40 pozos. Lo probamos en mucha cantidad de sistemas diferentes. Y bueno, tenemos la expectativa de que en el relativo corto plazo ya pueda estar desplegado full ahí en YPF. Como les decía, es un trabajo que toma un montón de tiempo. Y bueno, un poco recopilando esto, creo que de vuelta, uno de los roles importantes de ITEC es esta articulación, ¿no?, que pasa con las cosas. Los problemas nacen en YPF, nosotros tratamos de encontrar una solución y para eso terminamos involucrando un montón de otros actores que de otra manera no tendrían acceso a ese tipo de cosas. Así que bueno, ese es más o menos el proyecto. Si quieren, podemos abrir ahí para preguntas o lo que quieran ver con Juan también. Buenísimo, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Juan. Bueno, como dijo Gustavo, ¿alguien anda con consultas, dudas, comentarios, sugerencias? Sin miedo. Ideas también puede ser. Y como les comentaba un poco a la hora del programa, en el programa en el que estamos trabajando, estamos haciendo este tipo de cosas por ahí con otros sistemas de medición. Esto que les anticipaba un poco Juan, por ahí no podemos abrir todavía tanto, pero este tipo de historias las estamos repitiendo con otro tipo de instrumentación. También es medio complicado encontrar a veces el nicho donde meterse, porque de vuelta, una de las cosas que les había mencionado Juan, acá hay players gigantes en la industria, no se puede arrancar cualquier desarrollo porque hay empresas que vienen hace décadas metiendo ahí más de él y lo tienen muy amortizado. Así que hay que encontrarle ahí encontrar las oportunidades y subirse rápido a la ola. Sí, seleccionar el problema es un tema importante, ¿no? Porque después uno va a hundir un montón de esfuerzo y hay muchos boxes que tildar antes de animarse a dar el paso. O sea, hay que animarse siempre, pero hay muchos boxes que hay que mirar, ¿no? O sea, ¿cuál es la vigilancia tecnológica? ¿Qué es lo que existe? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? En este caso que les comentaba Gustavo, bueno, él transmite mucho de la pasión y la adrenalina que vamos sintiendo en el proyecto, pero ese equipo que él les mostró funciona con 4 pilas, ¿no? Y se banca meses en la Patagonia con 4 pilas. Esas son cosas que uno por ahí cuando está resolviendo matemáticamente el problema que comentó al principio, no se imagina eso. Después, bueno, el tema de que sea zona cero, ¿no? Antiexplosivo, porque cuando baja la cigüeña entra en una zona que es clasificada y tiene que ser antiexplosivo y hay que certificarlo. Y después nos encontramos, hicimos todo un desarrollo y cuando fuimos con Exemis hay que cambiar toda la placa porque, claro, nosotros la hicimos en I+D, ¿no? Y funcionaba, pero para eso escalarlo había componentes que ya iban a ser discontinuados por los proveedores, había que reemplazarlos. Hay toda una adrenalina de ir resolviendo, pero sinceramente hay una satisfacción gigante cuando ves que, pudimos construir algo que tiene muchas ventajas respecto a los productos que existen en el mercado y que producen empresas que son realmente gigantes, ¿no? Gigantes en su capacidad de hacer I+D en persona y digamos, respecto de YPF son más grandes también. No solo de ITEC. Bien. Ahí Rodolfo tenía el micrófono. Bueno, yo tenía una, pero me parece... Dale, Rodolfo. Tenía una, pero me parece que me la respondiste, Juan. La verdad que difícil meter un bocadillo, está cerradísimo, estudiado por todos lados, ¿no? Gustavo, un espectáculo todo lo que mostraron. La única duda que me quedaba a mí era sobre la autonomía, que ahí Juan pidió que con 4 pilas dura meses. ¿Es así? ¿Meses con batería o consideraron en algún punto del desarrollo meterle un panelcito solar o algo exacto. para investigar la durabilidad? Efectivamente, eso se consideró, y ahí el problema que tenés, digamos, con el panel solar es que de vuelta tenés que certificarlo. Entonces ahí tener un panel solar que quede certificado para la zona explosiva es carísimo.
Entonces dijimos, tratemos de optimizar al mango el consumo eléctrico del aparato para que pueda durar lo máximo posible. Y como te decía Juan, digamos, esto puede estar un año entero andando, y lo que hace esencialmente, el truco que hace, es el sistema tiene o sea, tiene el pack de 4 pilas y una pilita muy chiquitita que controla un reloj de muy alta precisión. Entonces, el sistema se despierta como con un reloj despertador, toma todas las mediciones, procesa, se comunica, si no se comunica después se vuelve a prender, vuelve a comunicar, y cuando termina se apaga, se pone a hibernar, y en ese momento casi no pierde corriente. Entonces te tira una cantidad de mediciones por día, y en el medio no consume absolutamente nada. Entonces de esa manera lo podés tener justamente todo el año funcionando, y transmitiendo prácticamente para lo que es el uso en tiempo real, que es, suponete, una carta, una medición del orden de cada 20 minutos. Es más o menos el tiempo de refresco que tenés en estos sistemas. Hay un tema ahí que es importante, que es que estos sistemas, ¿no? Como decía, YPF tiene 7.000 pozos y tenemos que pensar en escalarlo, y hay que pensar en el campo, en los lugares donde está YPF, ¿no? Entonces, suponete que tuviéramos un panel sofisticado, certificado, pasa algo, ¿no? Vandalismo, se rompe, X, para reemplazarlo y volver a poner el equipo a monitorear qué es lo que necesitas para tenerlo optimizado, que no se rompa, que es el peor de los escenarios. Y es eso versus reemplazar 4 pilas que conseguís en un kiosco. Y 4 pilas. Sí, tal cual. Sí. Una de las dudas que teníamos antes de los pilotos es si se van a bancar justamente el frío de la Patagonia, porque realmente las pilas, cuando uno mira la curva de descarga de las pilas, le afecta bastante la temperatura. Uno por ahí no está acostumbrado, trata de calentar la linterna, pero no tiene el efecto muy intuitivo. Y realmente cae muchísimo. Y bueno, justamente una de las partes de los pilotos era probar cómo iba a ser la performance en invierno, que terminó siendo muy buena. Y, por ejemplo, para que se den una idea, el piloto, que fue un piloto de unos 6 meses, tuvo una temperatura promedio de 4 grados con picos de menos 15. Menos 15 sostenido, ¿no? Así que bueno, ahí porque confirmamos, ¿no? También toda la performance de la solución. No les dije, pero tiene la placa electrónica, tenía además un termómetro que permitía medir justamente esa temperatura. Así que teníamos hay un par de preguntas en el chat. Sí. Sí, una es, dijeron que tardó mucho tiempo el proyecto este. Sí. ¿Cuánto es mucho tiempo? Para tener mucho tiempo, desde que empezó la idea hasta que terminó implementado, y han sido como unos 4 años. A ver, sí. Por ahí 4, pero 2016, sí, con 4 años. Sí, 4 años. Ponele que en 2 años ya teníamos un prototipo comercial, que fue el momento que estuve trabajando ahí con Gustavo, y la verdad que estuvo muy bueno, ¿no? Seleccionar las empresas, el socio, ir al campo, las pruebas, ver que funciona en invierno. Eso fue 2 años. Después, en la realidad de los proyectos de innovación, hay muchas cosas que no son del problema técnico de las pruebas piloto, que es sentarse con el que es gerente responsable de algo y convencerlo de que esto es mejor, ¿no? Hablar con uno, hablar con otro, cerrar el contrato, eso lleva tiempo, ¿no? Nuestro desafío siempre es ir acortándolos, pero bueno, hay cosas que llevan tiempo y sí. Hay otra cosa que no contó Gus, que nosotros terminamos este producto con una especificación que nos dio el negocio. Aprendimos algo muy importante, ¿no? No hay que restringirse a la especificación que da el negocio, hay que pensar qué es lo mejor. Porque cuando la terminamos como la receta que querían, nos cambió el juego. Nos dijeron, no, pero ahora el mundo cambió, Argentina podía importar, más barato. Queremos la presión en la cabeza de Pozo, y hay, como no sé, 5 o 6 cosas más que había que hacer. Entonces tuvimos que ir de vuelta al laboratorio, trabajar con Exemis y hacer una versión 2.0, que es la que está lista ahora, ¿no? Pero bueno, son generaciones del producto. Por eso 4 años... Depende de cómo lo veas. En 2 años nosotros teníamos una solución que iba a andar. Claro, exacto. Sí, hay puntos que la misma, si querés, la misma latencia que tienen los proyectos dentro de YPF te van poniendo ese ritmo. De vuelta, por ahí para la parte conceptual, de avanzar con la prueba de concepto, capaz que en un año lo tenés, y como decía Juan, en un año más lo pulís y ya es un producto semi-industrial. Pero sí, terminar completo lleva un tiempo, y ya lo ves, por ejemplo, la propiedad intelectual terminó estando confirmada la patente ahora este año, recién. Y empezamos en Estados Unidos, ¿no? Concedida. En Argentina vamos a tener 3-4 años. En Argentina todavía está ahí pendiente, pero en Estados Unidos ya ahora quedó aprobada.
Había otra pregunta de Néstor, ¿no? Sí. Sí, bueno, imagino que sí, ya se va atajando, pero pregunto si la red neuronal que utilizan para la tipología de la salida la siguen entrenando y embebiendo de vuelta. Todavía no hicimos ese loop de feedback, pero sí, estaría previsto hacerlo. Lo que pasa es que nosotros teníamos un montón de información, o sea, tenemos bases de datos de IPF mismo, donde están esas mediciones, otro sistema. Entonces lo pudimos entrenar directamente sin necesidad, digamos, de correr nuestro instrumento. Después ya sabemos que va a terminar haciendo lo mismo, básicamente. Pero hoy básicamente estoy teniendo una performance razonable, no va a haber demasiado cambio. ¿A qué le llamas una performance razonable? Ponele, en este caso, nosotros teníamos aproximadamente, si tirás el promedio de la matriz de confusión, tenés un 92% de eficiencia, y en realidad después cuando vos empezás a ver los ejemplos donde tenés mis clasificaciones, son básicamente que no sabés muy bien ni cómo clasificarlo a ojo. O sea que termina siendo básicamente lo mismo que un usuario haría, porque esto está con una falla y esto no está con falla. De hecho, lo que hacemos es, o sea, esa base de datos no existía tagueada, ¿no? Lo que hacemos es aprendizaje supervisado con una red. Agarramos esa base, entrenamos, o sea, tagueamos 3.000 cartas a mano, tomando mucho mate, fuimos viendo esto tiene falla, esto no, esto tiene falla, esto no, y ahí terminamos con una base tagueada bastante bien distribuida, y ahí fue que optimizamos un poco la arquitectura. En realidad la red es bastante simple, lo que por ahí uno tiene que elegir bien es el feature vector que usa, y de vuelta, tener en cuenta que acá no es que uno puede ponerle la imagen entera, hay que armar una especie de preprocesamiento y llegar a algo un poco más pixelado para poder meterlo en el micro. De vuelta, igual eso es como un pequeño feature adicional que tiene el sistemita que te permite levantar un flag de problema operativo, que de vuelta no estaba en los productos comerciales, va a estar acá. Genial. Estaba pensando entonces, ahora vos hablabas de que esto podía levantar un feature en el momento, el flag en el momento. Se pensó en algún uso, por ejemplo, para forecasting, digamos, de pensar en qué momento, si, no sé, dar una noción de en cuánto tiempo habrá que hacerle mantenimiento a esto o algo por el estilo. Sí, es buenísima y sí, la idea, o sea, uno de hecho, hay algunas iniciativas medio ahí dando vueltas, pero no terminan de madurar. La idea justamente es tratar de anticiparte a las fallas. El problema es que las fallas vienen por diferentes motivos. Vos de la carta, digamos, de la trigonometría, podés sacar información que va a correlacionar con la falla o con el índice de falla, que está justamente relacionada con cuánto tiempo vas a exponer este sistema a golpes de fluido, a bombas que no se llenan del todo. Eso te va a dar parte de la contribución a las fallas. Pero una parte muy importante es una parte que no está traseada en IPF, que es la historia de las varillas. En las varillas de bombeo, en general, los postes, cuando fallan, se saca toda esa instalación en subsuelo y se la reusa. El tema es que ese reuso no está traseado. Entonces vos por ahí en un pozo te llegaron una varilla usada y que no sabes muy bien. Hay grados, ¿no? Pero son grados que están calculados a ojo. No es que para cada varilla vos tenés el historial de ciclos que vio, a qué profundidad. Si uno tuviera todos esos datos, podrías resolver problemas de multimillonarios dentro de IPF. Eso te lo garantizo. Pero en general ese dato no está. Sí hay algunas iniciativas por ahí para tratar, por lo menos con la información que hay, sacar algo. Pero es muy difícil anticiparse. Acá en el bombeo mecánico, solo usando la carta, sacar un índice de falla es medio complicado, porque el peso más grande lo tenés en eso, en el historial de la varilla. ¿Y pensaron alguna vez, Gustavo, en ponerle algún chip a las varillas que esté cerca del sensor, que se comunique el sensor con la varilla y le identifique para empezar a tracear varillas ya a través de la misma base de datos que genera el sensor? Eso también, hubo algunas iniciativas también dando vuelta en ITEC mismo, pero más que nada te diría hace algunos años en Tenaris, que es un fabricante de varillas, Tenaris de Chin, ¿no? Un fabricante de varillas grande que hay en Argentina. Hay algunas
algunas iniciativas ahí dando vuelta como para ponerle algo tipo el RFID, ese tipo de cosas, que te permitirían trasear bien cuándo la bajaste, desde cuándo hasta cuándo estuvo, y con la información del dinamómetro te queda el historial. Pero no hay nada implementado, no hay nada implementado todavía. Es algo muy deseable, sí, pero que todavía está comercial. Sí. Incluso a veces hay algunos sistemitas que también se propusieron, pero que quedó en un piloto que no avanzó, que por ejemplo lo que hacían es, viste esto que te decía, que la varilla la sacan y las mandan a un lavadero que se llama, porque la varilla obviamente sale toda empetrolada, la mandan al lavadero, hacen una inspección visual y la clasificación es cuaternaria, es ABCD, cuanto mejor está es A, cuanto peor está es B, y la pintan, y esa es la clasificación. Se trató de hacer en un momento una clasificación un poco más continua, poniendo un sensor en boca de pozo que a medida que sacás la varilla, le das, o sea, mide cuánto flujo magnético está pasando, y con eso sacás básicamente la cantidad de material que tenés ahí, que te da una especie de indicio de cuánto se comió la varilla laburando en fondo. Pero quedó en un piloto. O sea que ese es un problema que no está resuelto. El de cómo hacer para dar a una varilla a tacharle una historia. Y la otra que tengo es, ¿hay un feedback entre la carta que ve el ingeniero y la misma máquina? O sea, si está, por alguna razón disminuye el flujo y la carta te lo indica, ¿le cambia la velocidad al bombeo automático o el ingeniero tiene que intervenir? Lo primero que nos habían pedido en ese momento era simplemente el monitoreo, porque eran pozos que no tenían ningún tipo de intervención automática. Entonces tenía que ir alguien a tocar los parámetros. Entonces una de las cosas que nos pidieron es, no, pará, yo quiero que esto se pueda extender a un actuador. O sea, si vos detectás, porque eso es lo que hacen estos sistemas comerciales continuos, digamos. Y bueno, eso fue básicamente lo que hicimos. Tiene justamente algoritmos que lo que hacen, le cargamos ahora, ¿no? Un método que lo que hace es, va mirando ese porcentaje llenado de la bomba, lo calcula automáticamente, y cuando ese porcentaje llenado se va por debajo de un cierto valor umbral, ahí te frena el pozo. Porque, bueno, la manera de controlar los pozos justamente es, hay dos posibilidades. La manera continua, que es con un variador de frecuencia, que esa es una instalación muy cara y casi no se da en el campo. Casi no se da en estos pozos, en estos 5.000 pozos, digamos, de relativamente baja producción, y no lo van a tener nunca el variador porque es un sistema muy caro. En esos pozos lo que haces es, cuando la bomba se dejó de llenar, lo parás, dejás que el reservorio recupere presión, y ahí bombeás de nuevo. Y esos ciclos justamente los calibrás automáticamente. Eso es lo que está haciendo ahora el sistema este nuevo, que todavía va a ir por todo el mismo bucle, digamos, de validaciones que la parte de monitoreo, digamos. Pero sí, eso está contemplado, y uno lo controla de esa manera, sí. Bien, tenemos una mini sugerencia. Bueno, pensando en ese forecasting de ahora en más, probablemente ya un poco lo han tenido en mente, que ya están, digamos, atacando formas de justamente ayudar a ese forecast. Pues sí, claramente va a depender de cosas más exógenas, solamente los datos que saca este bicho que hicieron. Sí. Imagino que ahí está bien también la parte de la plataforma de servicio que están haciendo, ¿no? Probablemente algo que sincronice muchas fuentes de datos para conseguir una mejor... Sí, eso sería, bueno, eso es como un problema de ciencia de datos, donde el problema que creo que tenemos en IPF por ahí es la heterogeneidad de las instalaciones. No tenés nada uniforme, por ahí donde tenés la carta no tenés el otro dato y así. Entonces es muy difícil de plantear algo que sea, digamos, aplicable de manera medio universal. A veces hacemos ensayos por yacimiento. Por ejemplo, en un lugar donde tenemos muchos datos y hicimos bastantes modelos, vieron en Vaca Muerta, que se menciona en todos lados, el yacimiento está en Loma Campana, en realidad, explota la formación Vaca Muerta, en realidad se extiende a través de todo, ¿no? Son pozos que son muy caros, para que se den una idea, son pozos que tienen 3.000 metros de profundidad y después a veces alas horizontales de algunos kilómetros también, pozos que están arriba de los $10 millones cada pozo, y obviamente esos pozos se los instrumentan porque ahí sí, pues un asset de $10 millones le pones el controlador.
Entonces, esos pozos que nacieron hace relativamente poco, de hace unos 5 años para acá, están bastante bien equipados y así ahí uno puede poner bastantes cosas a funcionar que sean así tipo automáticas. Y ahí en particular, después si quieren les puedo pasar el link, armamos un modelito que lo que hace es resolver todo este problema de dinamometría, pero cuando el pozo en lugar de ser vertical está desviado. Porque cuando está desviado, las varillas en lugar de bajar por la cañería, se apoyan en la cañería. Y hay fricción ahí. Y esa fricción hace que todo se complique mal. En particular, los controladores comerciales de hoy en día no tienen eso resuelto adentro. Bueno, ahí en el paper discutimos un montón de cosas que le pasan a eso. Bajo ciertas condiciones se puede invertir el problema, bajo otras no. Y bueno, así que ahí pasan cosas más complicadas. Tenía una preguntita así más trivial. Digo, el método este de medir la desviación de la varilla con un acelerómetro, ¿es original de ustedes o estos No, métodos? efectivamente, a eso en una patente anterior estaba dando vueltas ya. Pero ¿qué pasa? En la patente, justamente, de hecho, cuando uno entra a los gráficos y todo, de la explicación de la patente, requería adquirir un montón y procesar en una PC. Entonces, digamos, el chiste que estaba detrás de lo que nosotros terminamos patentando es poder hacer todo en micro muy barato. Justamente medio que el truco pasa por darte encima el medir y después procesar. Nosotros procesamos a medida que entre 2 mediciones ya estamos haciendo procesamiento. Entonces, mientras nos viene la próxima medición, ya vamos precalculando los coeficientes Fourier. Y vamos avanzando en el tiempo, cuando termina el periodo de bombeo, tenemos la información. Y eso es básicamente lo que reivindicamos en la nuestra, que es un poco distinto. Hay algunas cosas dando vuelta hoy en día de celda con este tipo de transductor tipo acelerómetro, pero ninguno que haga de vuelta, todo junto. Acá la gracia es que está todo en una sola placa, eso justamente resuelve desde el punto de vista operativo un problema importante que mencionaba Juan, que supóngase que tiene una falla. No hay que andar cambiando instrumentación costosa, está todo en una sola plaquita, hasta la podés tirar y poner una nueva. Muy sencillo de reparar, no tiene partes casi el sistema. Ahí Gustavo mencionaba algo importante también respecto de cuál es la actitud de propiedad intelectual en ITEC o en una empresa de tecnología de CONICET, ¿no? En CONICET siempre nos hacíamos la pregunta, che, ¿esto es patentable? Y en realidad nosotros en ITEC nos hacemos, ¿cómo patentamos esto? ¿Cómo lo protegemos? ¿No? Entonces a veces vos tenés algo dando vuelta y tenés que buscarle la forma para diferenciarte y protegerte lo que vos hiciste. Claro. Claro, por ejemplo, ahí también en el método este que planteamos nosotros por cómo está armado, te da una ventaja competitiva en la manufactura de la plaqueta, porque demostramos que el método que usamos es tolerante a problemas de fabricación, por ejemplo, en el posicionamiento del acelerómetro. O sea, no importa si lo pones medio torcido, nosotros nos quitamos todas las constantes que hay de encima al hacer la cuenta. Entonces se baja todo ese tipo de cosas, lo cual lo hace muy robusto. Si vos podés tener las cosas mal alineadas, no del todo bien montadas, filtramos todo, filtramos el ruido, filtramos la pérdida de alineamiento. Hacen dos mediciones por ciclo de la posición, una al principio del ciclo, otra al final, y eso es lo que... Sí, lo que hacemos es, digamos, en realidad lo que hacemos es, usamos la señal de la celda de carga, que es bastante más limpia siempre, porque no tiene todas esas fluctuaciones de alta frecuencia. Con esta señal inferimos el periodo de movimiento, haciendo básicamente autocorrelación de esa señal y segmentándola. Y cuando vos ya sabés el periodo de movimiento, ya tenés digamos, el 2pi sobre tau, el tau que necesitas al calcular el coeficiente Fourier. Pero lo necesitas el periodo. Entonces, cuando vos tenés eso, empezás a medir posición, pero a una velocidad bastante alta, de tipo entre 100 Hz y 500 Hz. Claro, son 500 mediciones por segundo. Un ciclo de bombeo dura del orden de 10 segundos. O sea que son algunos miles de mediciones de la aceleración. O sea, medís muchos puntos. Por eso te digo, ahí era medio crítico quitarse de encima todo el almacenamiento de datos. Está bien. Sí. Bien.
creo que da para hacer muchas consultas más, pero son las 7:20, así que vamos a dejar que la gente vaya a descansar. No sé, algunos comentarios finales, chicos, o tienen algún link, o por ejemplo, una pregunta que tenía es, en el caso de, por ejemplo, que alguien quiera sumarse al equipo, Sí. se puede hacer en diferentes calidades. Sí, ahí nosotros en ITEC, como les comentaba, tenemos un programa de becas postdoctorales, es la que más utilizamos porque es más afín a los proyectos. Tenemos becarios doctorales, pero la dinámica de los proyectos es a más, digamos, nuestros proyectos tienden a ser, queremos que sean a 2 años, siempre terminan llevando un poco más, y una beca doctoral capaz 4 o 5 años. Entonces los doctorales lo apuntamos a crear una capacidad que el sistema científico no esté resolviendo. Entonces, bueno, necesitamos gente en discontinuidades mecánicas porque el CONICET, digamos, no generó esa capacidad. Bueno, pongamos gente ahí, pero si no, becas postdoctorales que ITEC la cofinancia, en realidad nosotros pagamos un poco más de la mitad porque vamos siguiendo los aumentos que genera YPF y eso nos llevó a estar pagando un poco, no es 50 y 50 con ICET, estamos pagando un poquito más. Y después el régimen de investigador en ITEC implica que un investigador puede venir en cualquiera de sus categorías. Tenemos desde asistentes hasta superiores y algún superior jubilado como el doctor Canello, que viene y a través del mecanismo de productividad recibe un plus, ¿no? Y está asociado a un proyecto. Después participa en distintos proyectos, ¿no? Y así es como tenemos a 20 y pico de investigadores y estamos contentos porque algunos de los investigadores también han ido creciendo en ITEC. Hoy de las 8 áreas técnicas que tenemos, hay 3 jefes que son CONICET o ex CONICET, como Fabio Saccone, también físico que renunció. Y bueno, algunos que ya están liderando programas. Gustavo no fue investigador CONICET, pero bueno, tiene el doctor Isabel Vega también se formó en la UBA, una beca CONICET, es la líder del programa de químicos, y Alejandra Calvo, que es investigador CONICET, que está con el programa de combustible y nueva energía. Así que los investigadores CONICET fueron creciendo en la jerarquía, en la toma de decisión, en el liderazgo de IT, que es algo que se nota, ¿no? Por las habilidades que tienen y demás. Así que bueno, cualquier cosa nos pueden contactar en nuestra página web, está todo esto descrito en Sumate al Equipo, y pueden mandar su propuesta o demás. Incluso más allá del equipo de tecnologías digitales, nosotros estamos muy abiertos a sumar investigadores o becarios. Siempre tenemos, digamos, obviamente consideración de hacerlo en acuerdo con los institutos, hacer todo un proceso consensuado, ¿no? Pues es parte de nuestra sociedad que tenemos con el sistema científico, pero en general nos parece que está bueno, y una vez el doctor Pancho Tamarit estaba en el directorio de CONICET y él me contó que para él durante su formación había sido muy valioso hacer una estadía en una empresa. Él estuvo en Petrobras, si no me equivoco, en su momento, en su formación como para tener una trayectoria. Creo que Emilia fundó una startup en Estados Unidos. Por tener esa experiencia ayuda a entender de otras lógicas, ¿no? Y son importantes para llevar la innovación y tener un impacto en la sociedad que es que es importante, ¿no? Además de generar la ciencia y que eso esté disponible, de generar los mecanismos para que eso tenga un impacto concreto, ¿no? O sea, el IDIN o cualquiera de las otras innovaciones que tenemos. Perfecto. Pancho mandaba saludos que no podía venir, creo. Bueno. Bueno, entonces los dejamos por hoy. Cualquier consulta sí. Nuestros mails y lo que viste repitiendo de vuelta, lo que dice Juan, gente que tenga interés, no duden en contactarnos. Si conocen gente, porque estamos en un momento donde esto puede ampliarse y ya vieron, hay cosas divertidas para hacer. Sí. Aburrirse no se van a aburrir, la van a pasar bien, estoy seguro. Perfecto. Bien. Bueno, gracias, Gracias, Rodolfo. Gracias, Juan. Gracias, Gustavo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. De nada. Y nosotros, bueno, nos reencontramos el lunes. Vamos a tener a Malena Español. Y quizá puede ser el último seminario del año. Vamos a ir viendo, pero ya veremos. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Gracias, cuídense. Chao. Hasta la próxima.